Este tercer encuentro de nuevo modelo de nombramiento en puerto. Vamos a tratar de ser muy breves, en el tiempo, en minutos tenemos una hora y luego. Así que agradecemos especialmente a los panelistas del día de hoy. Jaime Gajardo, actual ministro de Justicia, Fernanda Rey, abogado y ex ministro de Justicia, a nuestra querida Isabela Minas, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Tirán. Y para nosotros, como Recabarren Asociados, un orgullo estar acá. Y agradecer también de manera especial a Paula Vaca, nuestra moderadora del día de hoy, directora jefe del diario financiero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Adolfo Ibáñez, y a Estudio García Nadal, representado por Don Esteban, que va a ir acá a muchas gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, muy buenos días. Para nosotros de García Nadal, los que están acá presentes y a la gente que nos acompaña a través del Zoom. Yo solo muy contento que finalmente pudimos hacer ese evento que estuvo ahí un poco en riesgo por los sucesos, por todos conocidos, y que yo realmente, bueno, a los expositores de ISADEL, al ministro y al exministro por este tiempo para tratar este tema tan importante, y solo expresar nuestra opinión. Nuestro país atraviesa una crisis de confianza en las instituciones tremendo, y el Poder Judicial es fundamental para precisamente garantizar que las instituciones funcionen y que haya un Estado de Derecho que se cumpla, que funcione y que atienda correctamente a los ciudadanos. Y me parece que este tema es de la máxima importancia y espero que tengamos una conversación muy interesante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias de nuevo a que nos están conectando a través de la plataforma Zoom. Como bien Álvaro, este va a ser encuentro entre años, un programa que ya vamos por 4 o 5 años, ya hasta la cita, siempre organizado de la mano de los estudios de Recabarren y asociados, por colaboración con la Universidad de también porque nos presta estas estupendas salas. Muchas gracias de encuentro. Bueno, conversatorio hacia un nuevo modelo de nombramiento del sistema judicial, desafíos y oportunidades. Esto se da justo en un momento donde está bien funcionada la institucionalidad en general. Justamente la semana pasada o antepasada fueron removidos 2 ministros de la Corte Suprema, que eran influyentes, Alfonso Blanco y Sergio Muñoz, y ahora sí. Pero aquí en esta sala, ojalá que nos están escuchando por Zoom, hayan podido producir. Y efectivamente, pero si bien hechos como este pueden gatillar, está un poco alto el volumen, ¿o no? Ahí sí. A ver. Y si este tipo de ya, iniciativas institucional sobre el nombre específicamente, hay propuestas, de hecho, el proyecto en también este tema también tratan el tema, también justamente hace poco presentó con el académico en la Universidad Católica. Entonces, el tema que se ha tratado por décadas ya, que hoy ya se presenta. Aquí con los protagonistas, con el protagonista, el recientemente nombrado ministro de Justicia. Muy bienvenido, Jaime Gajardo, que también tiene este encargo
dar continuidad a esta iniciativa en particular, y también, bueno, las otras muy importantes que tiene, la cartera de justicia. Muy descriptiva, pero y también puesto a todos venir y conectarse, porque la verdad era algo que realmente teníamos que hacer pese a la coyuntura. Continúo con la presentación. Bueno, esta vez, ¿qué puedo decir de ella? Cara de la Universidad de Adolfo Ibáñez, quien siempre, y quien particularmente en esta iniciativa ha estado tremendamente involucrada, apoyando y sacando adelante este conversatorio en general. Por supuesto, el ministro de Justicia, don Hernán Larraín, también desde sus distintos cargos y a lo largo de toda su trayectoria ha impulsado también importantes iniciativas para modernizar el sistema de justicia. Así que muy bienvenido también y muchísimas gracias. Yo creo que es un panel que realmente vamos a tratar de sacarle todo el provecho del mundo en estos escasos minutos que tenemos. Hacia el final, como todas las modalidades de todos los expertos, ustedes podrán hacer preguntas. Vamos a dejar unos minutos. El ministro se tiene que ir poco antes de los que están presentes puedan contarnos, hacernos Zoom y un chat habilitado en la parte inferior de la pantalla donde pueden ustedes mandar preguntas. Eso como en términos, ahora sí de lleno, la primera pregunta es un poquito acerca de los principales ejes, cuestiones de un contexto, porque el diagnóstico, o sea, yo creo que han habido 3 décadas de diagnóstico y bastante consensuado en términos de que el Poder Judicial, particularmente el nombramiento de jueces, necesita ser más independiente e imparcial en el fondo. En ese sentido, independiente e imparcial del poder político, de las influencias, en fin, de ahí hay un montón de condicionantes que hoy día parecieran teñir, digamos, los nombramientos y que lo vemos, digamos, en muchísimos de los casos que hoy día están en la opinión pública. En ese sentido, ¿cuáles ustedes nos puede enumerar los principales ejes de este proyecto de ley y por qué están impulsándolo hoy en día? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Una invitación que se hizo de forma institucional, en el fondo, al Ministerio de Justicia, Sí. y por ende, en un principio iba a estar el exministro Cordero, y como el exministro Cordero no pudo, que asumió otras funciones, me toca a mí continuar con esta exposición y además también continuar con esta reforma constitucional que para el gobierno es muy significativa, muy relevante. De hecho, en las conversaciones que tuvimos con el presidente, una de las cosas las que me hizo mucho hincapié es que precisamente podamos, ojalá, tener esta reforma constitucional durante nuestro gobierno. Ojalá esta reforma se concrete y pueda comenzar a funcionar un sistema de nombramientos distinto. En ese sentido, yo creo que los antecedentes que tiene el proyecto son muy relevantes para saber el momento en el que nos encontramos. No es casualidad que llevemos más de 30 años donde prácticamente todos los gobiernos han presentado modificaciones al sistema de nombramientos del Poder Judicial, donde muchos parlamentarios y parlamentarias también han realizado lo mismo, donde la Corte Suprema en 2 momentos distintos, el 2014 y el 2024, presentó en sus jornadas de reflexión, como producto de su jornada de reflexión, la necesidad de modificar el sistema de nombramiento. También no olvidar que los 2 procesos constituyentes fallidos modificaban el sistema de nombramiento, ¿ya? De distintas maneras, pero apuntaban también a una modificación del sistema de nombramiento. Y además también las observaciones que hemos tenido de organismos internacionales respecto a nuestro sistema de nombramiento han sido sustantivas. Yo creo que los antecedentes dan cuenta de que hay una voluntad de modificar la Constitución para generar un sistema de nombramientos porque algo nos está haciendo ruido como sociedad.
Efectivamente, hoy por hoy, el hecho de que haya una confianza mermada por parte de la ciudadanía en que los jueces y juezas son nombrados de una manera transparente, meritocrática, de una manera que nos permita que efectivamente sus labores de jurisdicción den confianza para las personas que tienen que resolver sus conflictos de relevancia jurídica en los tribunales de justicia, es también, o acelera, por así decirlo, el proceso de generar un sistema de nombramientos que sea lo suficientemente consensuado, porque además es una reforma de la Constitución y todas las reformas de la Constitución tienen que ser un espacio de acuerdo para todas las sociedades. En ese sentido, nosotros tenemos, o el sistema o la propuesta que nosotros estamos planteando tiene tres ejes principales, tiene tres objetivos estratégicos. Y también son tres objetivos estratégicos que se decantan de las mismas propuestas que se habían hecho previamente, ¿ya? Uno diría, el principal objetivo es separar la función de jurisdicción de la función de administración y de la función de nombrar jueces y jueces, ¿ya? Si uno revisa las propuestas que se hicieron desde el año 91 en adelante, más incluso las observaciones que realiza la relatora de las Naciones Unidas para la independencia de magistrado y magistrada, señala, la relatora dice expresamente en su preinforme, en la reciente visita a nuestro país, dice, en general, los jueces y juezas tienen una independencia para resolver los casos que conocen, que es bastante importante. Dice la relatora, no evidencié en ninguna de las, o en ninguna de los antecedentes que tuve a la mano, no evidencié que existiera alguna presión para la forma en que estos jueces resuelven. Sin embargo, señala que sí hay una dificultad al momento en que estas personas tienen que ser nombradas en cargos del Poder Judicial, ¿ya? Entonces, yo creo que uno de los ejes centrales es separar las funciones del sistema, o mejor dicho, de nuestro sistema judicial, generar una función que es solo de jurisdicción y otra función que es de administración y otra función que es de nombramiento. Para eso el proyecto tiene propuestas específicas. En segundo lugar, mejorar o generar que el nombramiento de los jueces considere la concursabilidad y el mérito como elemento central. Y para eso hay diseño institucional que tiene el proceso o establece el proyecto de ley, o sea, el proyecto de reforma constitucional, que busca precisamente que en este proceso de nombramiento sea un proceso en el cual prime la concursabilidad y el mérito, ¿ya? Y en tercer lugar, también reforzar todo lo que tiene que ver con la probidad y lo disciplinario, por decirlo de alguna manera, de la función jurisdiccional. Entonces yo creo que esos son los tres principales ejes estratégicos, están expresamente establecidos en el mensaje de la reforma constitucional, y después de eso van decantando el conjunto de propuestas que hace el proyecto de reforma. Entonces, para eso lo primero es crear un consejo de nombramiento. Entonces, un órgano independiente que se crea en la Constitución, un órgano que va a estar integrado mayoritariamente por integrantes del Poder Judicial. Nosotros sabemos que si bien hay consenso, por así decirlo, en que es necesario separar las funciones de jurisdicción de la de administración y nombramiento, en donde hay diferencias, y esas son las que hay que conversar en el proceso deliberativo que va a tener este proyecto en el Congreso Nacional, es precisamente en cómo se va a integrar este órgano, quién los va a escoger, la manera, cuánto tiempo van a durar. Son detalles, por así decirlo, o cuestiones que son significativas, pero que efectivamente en esto hay diferencia en razón de las distintas propuestas, pero hay bastante consenso en que tiene que haber un órgano que se dedique exclusivamente a los nombramientos. Y ese órgano es un consejo compuesto por 5 personas. Nosotros decantamos al final en la propuesta que sea de mayoría judicial, un representante de la Corte Suprema, electo mediante un sorteo entre los miembros de la Corte Suprema, un representante de las Cortes de Apelaciones, también electo mediante sorteo, un representante de los jueces y juezas, también electo mediante sorteo. Todos ellos van a durar 5 años en su cargo, y además
durante el tiempo que estén en el Consejo de Nombramientos, no van a realizar labores jurisdiccionales. Luego, un representante del Consejo de Rectores, que tiene que haber sido un decano o decana de facultades de Derecho. Ellos establecerán la forma en que van a escoger a ese representante, y luego un representante designado por el presidente de la República, con requisitos que elevamos en razón de los requisitos que tienen en general la Constitución para cargos de este tipo. En general la Constitución establece 15 años, por ejemplo, para ser abogado, o sea, ministro o ministra del Tribunal Constitucional, entre otros, y en este caso elevamos el estándar, por así decirlo, de tiempo, de permanencia, o mejor dicho, de haber obtenido el título de abogado a 20 años, y además se agregó un proceso de concurso previo de alta dirección pública, es decir, esta persona, en razón de que sea una persona de trayectoria conocida, de un profesional destacado, va a tener que además concursar en el sistema de alta dirección pública, y una vez que este sistema de alta dirección pública emita una nómina de posibles seleccionados, el presidente de la República escogerá de esas personas, ¿ya? Entonces, eso va a ser el Consejo de Nombramientos, y que va a tener como objetivo principal proponer las ternas para que el presidente de la República resuelva quiénes van a ser los jueces o juezas de nuestro país en las distintas instancias. Y mantenemos que en el caso de los jueces o de los ministros de la Corte Suprema, estos va a seguir con el nombramiento en el que participan los tres poderes del Estado. Es decir, se hace un consejo de nombramientos por este consejo, se elabora una terna, se le presenta al presidente de la República, y el presidente de la República le entrega esta propuesta al Congreso Nacional, en particular al Senado, y el Senado con 2/3 tiene que ratificar o no la propuesta que hace el presidente de la República. Eso se mantiene en razón de más o menos el procedimiento que está actualmente en la Constitución. Lo que varía es que ahora ya no lo hace la Corte Suprema, sino que lo hace el Consejo de Nombramiento, ¿ya? Luego, en esta lógica de separar las funciones, se crea un consejo de... Ustedes me tienen que decir, porque, ¿sí? Para no... Ya, me queda poco tiempo. Voy redondeando. Sí, perfecto. Y luego creamos un consejo de administración, ¿ya? Y básicamente lo que se va a dedicar es a la administración económica del Poder Judicial, ¿ya? De prácticamente todos los órganos jurisdiccionales, salvo el Tribunal Constitucional. Aquí hay una innovación relevante. Este órgano va a estar sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República. ¿Ya? Esta es una tremenda innovación en cuanto a probidad y transparencia. Y bueno, y luego otras cuestiones que son relevantes, por ejemplo, la Fiscalía Judicial concentra todas las funciones vinculadas con lo correccional y disciplinario dentro del Poder Judicial. El fiscal judicial ya no va a ser eventualmente integrante en lo jurisdiccional de los procesos de la Corte Suprema, va a concentrar toda la función directiva y correccional, y además también se eliminan los abogados integrantes. Tiene otras modificaciones también el proyecto, pero eso uno diría que es como el corazón, en razón de estos tres objetivos que hemos planteado, que son más estratégicos, que consideramos que además son lo que en general tenemos que resolver, y además también tratamos de que esto sea, como es una reforma a la Constitución, por la definición de lo que es una Constitución, tiene que ser una intersección más o menos de las distintas propuestas que se han hecho, tanto en el foro público como los antecedentes que tenemos de las propuestas que se han hecho previamente por otros gobiernos, como también por otros órganos como la Corte Suprema. Muchísimas gracias. Ha sido un resumen bien claro respecto de qué es lo que se presentó, los objetivos del proyecto y el detalle también de qué es lo que cambia en la institucionalidad y todos los nuevos órganos que se crean en el fondo con esto. ¿Qué te parece, Isabel? Vamos en orden. El diseño, ¿cómo está diseñado y si a tu juicio esto cumple con estos tres objetivos que se plantea al presentar la iniciativa? Gracias, Paula. Y gracias, ministro, por acompañarnos en esta intensa, todavía no es una semana, ¿no? No. No, primeros 4 días. A ver, yo lo primero es
el ministerio había anunciado hace un tiempo que iba a presentar este proyecto. Por la contingencia uno podría haber pensado que se iba a postergar su presentación, y creo que es enormemente valioso que el proyecto ya esté presentado y se esté empezando a discutir. Me acordaba, yo creo que a usted le tocó, Hernán, el 2003 en el Senado o en el Congreso. Estuve mirando hacia atrás. Una de las crisis más grandes institucional que hemos vivido fue el 2003, en el gobierno de Ricardo Lagos. ¿No se acuerdan? Hubo un caso bien bullado de corrupción, y estuve mirando hacia atrás qué pasó en ese momento. Y el sistema político empezó a ver, ¿no es cierto?, qué hacer, y había mucha propuesta que se había presentado en distintos foros, y en el fondo fue un año crucial para el país, porque se llevaron adelante reformas que requirieron mucho consenso, que afectaron al Estado, a la administración del Estado de manera importante, pero además afectaron a la política propiamente tal. Estoy hablando de la reforma al financiamiento de la política. Antes del 2003 no había regulación de cómo se financiaba la política, eso generó costos, ¿no es cierto?, para los propios incumbentes, y estoy hablando de la reforma de compras públicas y toda la regulación muy importante de materia de probidad y de cómo funciona la administración del Estado. Está Alejandro Ferreiro aquí también, que conoce bien estos temas. Entonces, ¿por qué voy hacia ese momento? ¿Por qué? Porque muchas veces las crisis, y a mí antes, en mi vida anterior, me tocó trabajar mucho en modernización del Estado, y uno ve que son saltos bien discretos, en el sentido que hasta que no llega la crisis, no hay una reforma importante, extensiva. Muchas veces se hacen reformas en el margen, pero el cambio ocurre. Y yo creo que esta oportunidad, con todas las cuestiones que hay dando vuelta, ¿no es cierto?, y los análisis que todavía son muy recientes, es un momento crucial para pensar desde ese sentido. Ayer había una larga entrevista en el Diario Financiero a José Luis Sea. Decía que para él era la peor crisis en el sistema judicial desde 1900. Citaba la acusación contra Manuel Montt, ya se nos fue bien para atrás. Pero creo que hay una cuestión que uno puede entender así para que el sistema político tenga incentivos a ponerse de acuerdo, que es obviamente la principal discusión. Del proyecto. Creo que el proyecto, yo tengo infinitos comentarios, me imagino que también, en cuestiones, pero voy a ir un poco a lo macro. Creo que primero tiene una cuestión bien interesante de tres maneras. La primera es tener tres objetivos claros. A uno le gustaría hacer muchas reformas al Poder Judicial. Hay muchos aspectos, pero hay tres objetos y uno es el tema de nombramiento. Yo creo que hay otras cosas que uno siempre tiene que decir que sí, que no. Hay algún guiño a los cambios en ética profesional. Yo creo que eso puede ir por otro carril, pero aquí la cuestión crucial son dos: la separación, como decía el ministro, de las funciones de la administración y de la función jurisdiccional, y por supuesto el sistema de nombramiento. Creo que el proyecto además tiene una cuestión interesante que es economía institucional. Aprovecha, a mí me llamó la atención, pero creo que es bien interesante, de muy buena manera, estructuras que ya existen. Por ejemplo, el rol de las fiscalías judiciales. Transformar ese rol y hacerlo, ¿no es cierto?, de una manera en que se le puede dar un nuevo funcionamiento. Tengo algunos comentarios sobre eso más específicos también. Y lo mismo, ¿no es cierto?, otra idea de economía institucional con el control a través de la Contraloría General de la República de la gestión económica y la rendición de cuentas del Poder Judicial. Bueno, y supongo que vamos a hablar del sistema de nombramiento, ¿o voy al tiro? Bueno, sí creo que es muy bueno ciertas cuestiones de cómo genera la comisión o el Consejo de Nombramientos Judiciales, con una terna jerarquizada que ya cambian los incentivos, y con una secretaría técnica, pero obviamente tengo reparos, y esto es de un grupo que a mí me tocó coordinar, de la que se mantenga la inclusión del Senado, y podemos hablar de eso, porque creo que ahí va a ser el nudo que no vamos a poder avanzar, mientras ese nudo genere los incentivos que hemos visto en el último tiempo. Bueno, hablemos, yo creo que Hernán también, ya Isabel nos enumeró los aspectos positivos, la idea de que se cumplan tres objetivos, de que sea acotado. Yo creo que también lo hace un poquito tal vez más realista de abordar.
Pero Hernán, cuéntanos tú cómo ves en términos generales la presentación de este proyecto y también vayamos también a los números. Pues, ¿cuáles ves tú que particularmente van a ser más complejos por ese detalle, donde probablemente ahí va a ser la discusión más aguda? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar y deseo al ministro mucho éxito en su gestión. Feliz de poder comentar este proyecto que efectivamente para mí ha sido un tema de larga data. Yo lo había estudiado de alguna manera, pero otra cosa es ponerse a nombrar. Pues, y me tocó esa experiencia y créanme que es una experiencia muy ingrata. No puede ser peor el sistema que tenemos. Y por eso, si bien antes habíamos hablado de este tema, trabajamos muy intensamente para que hubiese un cambio radical. Y ha pasado mucha agua bajo el puente y finalmente este proyecto que recoge muchos de los elementos que se han venido discutiendo en este último tiempo permite, creo yo, avanzar. Sin embargo, yo tengo algunos comentarios y algunas observaciones que creo que son importantes a la hora de la discusión. Lo primero, creo yo, en este árbol de decisiones es entender que era fundamental que el Poder Judicial, es fundamental porque todavía no se ha resuelto, termine con la superintendencia directiva correccional y económica que tiene la Corte Suprema. Porque en ese esquema, que es un esquema de la Constitución de 1823, así que se imaginarán cuando el Poder Judicial cabía en una caja de fósforo, hoy día con miles de jueces, con miles de funcionarios, con centenares de tribunales físicamente, con billones de presupuestos, no lo puede administrar la Corte Suprema. Y la Corte Suprema termina haciéndolo todo, ¿no? Y por supuesto, hasta comprando automóviles, ¿no? Y por supuesto, haciéndolo mal, porque nadie puede hacerlo. No es un problema de la Corte Suprema, es un problema de que el sistema está mal concebido. Y al lograr separar lo jurisdiccional del resto, lo administrativo, lo no jurisdiccional, se da un primer paso que es sustancial. Aquí, yo creo que la mirada que ha puesto este proyecto se circunscribe a lo no jurisdiccional. Ya me voy a referir a eso. Y creo que le hace falta una mirada de lo jurisdiccional. Porque me parece que nosotros tenemos también problemas en ese ámbito. Quiero decir, creo yo que hay temas y cuestiones muy fundamentales en nuestro sistema, en la parte jurisdiccional, que no son abordadas y que deberían ser. Por ejemplo, el problema de la uniformidad de los fallos judiciales, el zigzagueo, como dice Alejandro Vergara, el problema del activismo judicial, el problema de qué rol tiene la Corte Suprema como cabeza del sistema de aplicación de la Constitución y las leyes en nuestro sistema y de la preocupación de la probidad y la transparencia en todos los tribunales de la República. Yo creo que ahí tenemos que ponerle también ojo, porque lo que ocurre en muchos países cuando se hace esta diferenciación, en general el camino alternativo que se ha seguido es el de crear consejos de la justicia, que se hace, o de la magistratura, que se hacen cargo de todo lo no jurisdiccional. Y cuando eso ocurre, la experiencia demuestra que los tribunales pasan a ser subordinados de este Consejo de la Justicia. Y no inverso, porque el Consejo de la Justicia existe para que los tribunales funcionen bien, para que hagan buena administración de justicia. Pero como el poder se va a los consejos de la justicia, entonces los tribunales pierden fuerza. Nosotros tenemos que fortalecer lo jurisdiccional. Y eso significa particularmente que la Corte Suprema tenga un nuevo rol en estas materias. Primera observación. La segunda, respecto de lo no jurisdiccional. El proyecto plantea dos órganos y una función, y creo yo que va en la correcta dirección. Los órganos son, uno, el de los nombramientos, dos, el de la gestión y administración, y tres, la función disciplinaria. En este esquema, en esta estructura, yo echo de menos un otro órgano, que es la Academia Judicial, que si bien tiene una relativa autonomía, tiene su propia ley, me parece que necesita además autonomía y necesita de un cambio que me parece que es central. Un solo comentario respecto a la Academia Judicial. La Academia Judicial ha hecho una buena labor en la formación de los jueces. Sin embargo, es una labor que como tal no tiene un respaldo académico, porque verdaderamente no es una academia.
sino que es un grupo que organiza cursos. Y las academias son aquellas que tienen respaldo académico. ¿Y quién tiene respaldo académico en Chile? Las universidades. ¿Por qué las universidades no forman parte de la academia? ¿Por qué las universidades no son quienes puedan formar jueces también? Acreditados por la academia, supervisados por la academia, parece, está bien eso. Pero yo creo que he hecho de menos aquí un cambio muy importante, porque la formación de jueces no es menor. Cuando se critica, por ejemplo, a los jueces penales por garantistas, bueno, sea válida o no la crítica, la formación de los jueces penales proviene de la academia. Y yo quiero una formación plural. Y con el esquema de universidades que tenemos en Chile, y si cumpliéramos a las más altas calidades, las mejores, las más acreditadas, tendríamos pluralismo y descentralización. Echo de menos este otro órgano que debería ser parte central de lo no jurisdiccional. Dentro de los otros dos órganos y la función disciplinaria. Respecto al sistema de nombramiento, creo muy positivo que no se haya caído en la tentación del Consejo de la Justicia, en que cayeron en Europa y en América Latina, y que no ha tenido buenos resultados porque se presta para muchos elementos. Hace unos días atrás conocí a una integrante del Consejo de la Magistratura Argentina, Jimena de la Torre. Y la verdad es que las historias que cuenta de cómo funciona esto son pavorosas. No es un modelo a seguir. Es razonable entonces el camino que se ha seguido, ¿no? Que está dentro de la línea que nosotros planteamos en el proyecto que presentó el presidente Piñera en el 2021, también en la comisión experta del año pasado, y eso apunta a una comisión de nombramiento que se haga cargo de este tema, ¿no? Y solo de ese tema, y no de las otras funciones no jurisdiccionales. Y yo, respecto de la comisión de nombramiento, tengo dos alcances respecto del proyecto. En lo fundamental me parece bien la línea, como bien lo decía, que se privilegia la concursabilidad y el mérito. Me parece que esa línea, ese criterio, es el criterio correcto. Mis observaciones apuntan primero a la integración. Yo no creo que sea razonable que de los 5 miembros, uno sea un ministro de la Corte Suprema, otro sea un ministro de la Corte de Apelaciones y otro sea un juez, los 3 elegidos por sorteo. Me parece que ahí hay algo extraño. Nosotros no queremos que los ministros de la Corte Suprema se dediquen a nombrar jueces, ni los de la Corte de Apelación. Parece que ahí hay un tema que hay que evitar. El ministro de la Corte Suprema, que va a estar en el proyecto, le concede 5 años de duración a quienes integran este consejo. Vamos a tener de los 21 jueces, uno dedicado a nombrar. Si lo que queremos, si llegó a la Corte Suprema, es porque es un buen juez, y no que se dedique a nombrar jueces. Me parece que hay un error conceptual en eso. Yo buscaría otra integración distinta, que tenga mayoría judicial, comparto el criterio, pero que busquemos una manera de concurso. Esto es realmente muy discrecional. Nosotros tenemos otra fórmula, no la voy a describir, pero yo entiendo que esto es bastante discutible, pero los criterios tienen que ser siempre que las personas que estén ahí lleguen vía concurso público y que tengan la mayor legitimidad posible. Aquí, los otros dos nombres son 3 de orden judicial, uno que nombra el presidente de un concurso y otro el CRUCH de un concurso. No me parece que el CRUCH sea el órgano adecuado si queremos nombrar un académico de facultades de Derecho para representar a las mejores facultades de Derecho, porque puede que haya algunas que no estén en el CRUCH. Me parece eso excluyente y no corresponde. Por ejemplo, no quiero entrar en para no oír sentimientos. Grandes escuelas que están fuera. Y después, el nombramiento del presidente. Está bien, me parece que el presidente tiene que tener un nombramiento, porque nombrar jueces es nombrar a alguien que tenga legitimidad institucional. Y por eso a mí me parece bien que el presidente tenga una posibilidad y que el Senado, que es el que hace los nombramientos, así como la Cámara hace las fiscalizaciones, tenga otra posibilidad en esta materia. Pero esto es más discutible. Lo que a mí no me resulta, lo que no me suena bien es que sean ministros de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones que estén dedicados a nombramiento. Eso respecto de la Constitución. Respecto de la función de la comisión, me parece bien la concursabilidad y el mérito. Siempre uno le puede poner más o menos, porque repito, eso es bastante sujeto a materias opinables. Pero en donde yo tengo una diferencia muy radical en la propuesta es que la comisión de nombramiento nuevamente solo propone una terna para que resuelva el presidente de la República. Con lo que estamos resolviendo la mitad del problema.
La mitad del problema es que hoy día las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema en su caso respecto a los ministros de la Corte de Apelaciones, las Cortes proponen, y ese mecanismo es el que está viciado, porque ahí es donde se presta para el besamanos, para las interferencias, para las presiones indebidas. Pero la otra mitad, cuando nombra el presidente de la República, el ministro de Justicia, que hace la pega normalmente, también se presta para lo mismo. Y si queremos sacar la discrecionalidad, entonces tenemos que sacar a los tribunales y al gobierno. Y por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que ir a hacer una comisión resolutiva. ¿No? Me parece que este es como un eje central en el cual en la discusión del Parlamento espero se discuta. A mí me invitaron junto con el ministro Cordero todavía la semana pasada a hablar sobre este proyecto el día que se presentó, así que pudimos, y yo tengo la impresión de que este va a ser un tema a debatir en el Congreso y ojalá que se resuelva de esta forma. Eso respecto a los nombramientos. Hernán, ¿Dejo ahí? te voy a, Bueno. claro, porque para complementar Porque- seguir con el tema, para pasar a otro de los puntos, yo creo que siguiendo con los nombramientos, y no sé cuáles son como los reparos que ves tú, particularmente Isabel, y si efectivamente está la integración, digamos, de estos dos, del Consejo de Nombramiento Judicial, y, particularmente de estos nuevos órganos, dan garantía de independencia y eh, ¿cómo se llama? De imparcialidad, digamos, que es un poquito lo que se busca. ¿Cómo tú ves esta configuración en particular y cuáles son los reparos que tú tienes particularmente a este punto que vemos, que es el que genera un poquito más de tensión? Bueno, y la división de los órganos también entre lo jurisdiccional y administrativo, que es lo que hace falta ahí. Antes de que le doy la palabra a Isabel para que junte todas esas preguntas, porque ya lo veo aquí tomando apuntes, así que responda Voy a a esas interrogantes. hacer algunos comentarios puntuales solamente del Consejo de Nombramiento. Creo que es muy bueno que el Consejo de Nombramientos resuelva sobre el traslado de los jueces. Ese traspaso a la función creo que es muy positiva y no la nombramos y por eso lo pongo ahora. Sí, tengo algunos comentarios respecto de los incentivos para los dos externos, que yo estoy de acuerdo aquí con Hernán de que la composición debe ser debatida. ¿Cuáles son los incentivos para ser parte? Está muy amplio, obviamente esto es una reforma constitucional, se deja obviamente a la ley los detalles, pero por ejemplo no hay hay una prohibición de ejercer como abogado para los abogados que integren. No sé cómo interpretar esa prohibición, por ejemplo, podrían ejercer como árbitros, ¿sí o no? ¿Van a tener una dieta, sí o no? A mí me cuesta pensar en una persona que esté disponible 5 años para ejercer un cargo así, sin remuneración ni con prohibición de ejercicio profesional. Creo que hay, sobre todo los incentivos, porque yo imagino que queremos que los mejores estén en este Consejo de Nombramiento. Y creo que en eso, pensar en los incentivos para ser parte. Segundo comentario muy puntual, hay una propuesta de la Corte en su momento que propuso una propuesta muy distinta, pero tenía una mirada territorial, que eran los 3 consejos macrozonales. Aquí hay un juego bien difícil entre la captura local y la mirada muy centralizada del nombramiento de todos los jueces de la República. ¿Cómo incorporar un equilibrio con alguna mirada descentralizadora? Me parece que es una pregunta, no lo tengo claro, pero creo que es una pregunta interesante de poner. Hay una mención a la Academia Judicial que yo al menos no la logré interpretar con su rol del Consejo. Voy a volver del Senado, porque tengo que decirlo. El proyecto, como explicitó el ministro, mantiene los 2/3 del Senado. Yo creo que la experiencia que hemos acumulado desde la reforma del 97 hasta ahora de mantener los 2/3 del Senado me parece que no es buena. La evidencia está, no está ahora, no estoy hablando de los casos recientes, estoy hablando, vámonos, 5 o 6 años hacia atrás, no es una cuestión que esté pasando ahora. La reforma del 97, recordemos, se hizo bajo un sistema binominal. Hoy día la fragmentación en el Congreso es muchísimo mayor. ¿Qué significa eso? Yo creo que con 2/3 en el Senado para el nombramiento, en el fondo estamos trasladando, quizás cambiando, como decía Hernán, quién hace la terna, ahora jerarquizada, pero no necesariamente los incentivos de lo que ocurra después. Y creo que hay otras soluciones, incluso si no se llegara a sacar el Senado por completo. Reducción del quórum.
Los 2/3 es un quórum alto, difícil. Uno podría ir, por ejemplo, por una mayoría simple. Otro ejemplo, en Alemania se hace una especie de comisión mixta. ¿Por qué no pensar también en una modalidad en que no necesariamente se necesite, ¿no es cierto?, la sala completa, sino más bien una modalidad de comisión mixta Cámara-Senado, la Comisión de Constitución? Nosotros en el grupo de académicos había bastantes que decían, bueno, mantengámoslo en la Comisión de Constitución. Hay un rol de Senado acotado, con una mirada especializada y con preocupación de ese nombramiento y no una transacción, como hemos visto que ha ocurrido muchas veces, ¿no es cierto?, de, bueno, yo te doy este nombramiento y tú me das el que viene después en otro poder del Estado. Creo que lo voy a dejar ahí, pero hay muchas preguntas que yo creo que van a estar más abiertas a la ley que viene después, que van a salir en la discusión y que me parece que es importante que se empiecen a poner desde ahora, ¿no es cierto?, en la discusión. Ministro, eso. Ahora, ¿qué nos dice usted respecto de todas estas dudas que se plantean, un poco respecto de la integración del Consejo de Nombramiento? Está también las dudas sobre los incentivos que existen para postularse, y esta introducción de temas más jurisdiccionales, digamos, dentro de este proyecto que no están, digamos, dentro de lo presentado. Un poco, ¿cómo responde a estas interrogantes y los espacios también que existen para poder modificar introducir indicaciones? No sé, un poco cuál es un poco la voluntad de diálogo que hay por parte del Ejecutivo para introducirlo, y en qué espacios particularmente. Perfecto. Bueno, yo creo que los comentarios que han hecho tanto Isabel como Hernán tienen distintos niveles. Uno diría, un primer nivel tiene que ver con un poco lo que decía Hernán, aquellas cosas que uno podría incluir dentro de una reforma, yo diría un nivel más general, sería el sistema de justicia. Yo comparto con Hernán que efectivamente el activismo judicial es un problema para, uno diría, más teórico, pero para el imperio de la ley. ¿Ya? O sea, el activismo judicial merma el imperio de la ley. Y eso yo lo comparto. Eh, la forma en que uno puede resolver los problemas que se originan en razón del activismo judicial, neoconstitucionalismo se lo ha llamado en términos más teóricos, eh, eh, positivismo abierto en distintas maneras, ¿ya? Pero la manera en que uno tiene para resolver eso son múltiples, en términos tanto normativos como en términos institucionales. ¿Ya? El recurso de casación era una manera de uniformidad para un sistema además que no tiene precedente como nuestro sistema. ¿Ya? El recurso de casación tenía esa idea de buscar la uniformidad para un sistema sin precedentes. Yo creo que es muy importante esto. Yo creo que efectivamente el activismo judicial es un gran problema para el imperio de la ley. Sin embargo, me parece que meternos ahí sería algo que va a mermar los otros objetivos que tenemos. Entonces, creo que en ese nivel me parece que es una discusión que tenemos que dar, aquellos mecanismos tanto generales que nos permitan uniformar nuestro sistema, tratar de disminuir el activismo judicial. Ahí las escuelas de derecho también juegan un rol fundamental. Hemos tenido, por así decirlo, la práctica neoconstitucional, es una práctica que ha abundado dentro de la formación en nuestras escuelas de derecho. Entonces, me parece que eso es algo que tenemos que reflexionar. Además, no hay acuerdo tampoco sobre esto. No diría, hay personas que consideran que la independencia del juez para resolver conforme a derecho y los criterios que se incorporan en su resolución conforme a derecho están debidamente justificados en razón de o tratados internacionales o principios y valores, es decir, la apertura que se le ha dado al derecho por distintas cuestiones más bien teóricas, me parece que es algo que uno puede tratar de ir a acotar, pero eso requiere de un gran acuerdo y reflexión conjunta de la cultura jurídica de nuestro país. Y yo creo que en eso no podríamos nosotros estar de acuerdo, pero no necesariamente hay un acuerdo o un consenso general.
Entonces yo diría eso como un nivel que me parece muy interesante, creo que no es objeto propiamente tal de esta reforma. Luego, por así decirlo, lo no jurisdiccional también, uno podría incorporar la formación en la academia y yo eso considero que también efectivamente es algo que debiera incorporarse y la formación en la academia me parece que podría ser una excelente discusión para una modificación a la ley de la Academia Judicial. Yo creo que eso es muy significativo y de este proyecto uno puede obtener muy importantes antecedentes para reformar la Academia Judicial. Hay menos antecedentes, y yo creo que en esto podemos estar relativamente de acuerdo, hay menos antecedentes sobre, y hay menos reflexión también en nuestro sistema sobre la Academia Judicial y su rol. Hay bastante menos, pero me parece que eso es algo fundamental que debiéramos pensar para nuestro país en lo que viene. No creo que tampoco sea objeto propiamente tal de lo que estamos discutiendo hoy. ¿Ya? Y por eso el proyecto, por así decirlo, es un proyecto más acotado y un proyecto que aborda principalmente sistema de nombramiento, administración y probidad. Esos son los tres objetivos y es lo donde trata de hacer propuestas muy específicas. Que, por cierto, eso también amplía mucho el rol de los colegios profesionales, por ejemplo, de los colegios de abogados, también tiene una importancia y eso efectivamente es amplio. Lo tercero es que en cuanto a la manera en que uno podría decir el Ejecutivo aborda este debate es como cualquier Ejecutivo tiene que abordar un debate de una reforma de ley, y en este caso de una reforma constitucional, sobre todo. Yo soy un genuino convencido que en la deliberación democrática encontramos los mejores argumentos para las soluciones que necesitamos como país. Y la deliberación democrática en el Congreso, para que eso ocurra, tiene que ser genuina, uno tiene que recoger aquellos argumentos que sean razonables, aquellos argumentos que tengan antecedentes, aquellos argumentos que estén basados en evidencia, aquellos argumentos que no sean solo cuestiones que nos parece que eventualmente podrían ser mejores, sino que aquellas cuestiones que sean lo más racionales posible. En la deliberación democrática está el ideal de que en la conversación y en la discusión se encuentran los mejores argumentos para las soluciones que encontramos. Y eso implica que en prácticamente, uno diría, todos los temas que nosotros estamos proponiendo, el Ejecutivo está abierto a encontrar la mejor solución para algo que me parece en lo cual sí estamos de acuerdo. Separar las funciones de jurisdicción y administración, que efectivamente esto no es un Consejo de la Justicia, que en el Consejo de Nombramientos tiene que haber mayoría judicial, eso al parecer algo en lo que también estamos de acuerdo, y en ese sentido el resto de los aspectos en los que eventualmente no hay coincidencia con este proyecto, el Ejecutivo está completamente abierto a aquellos aspectos en los que nos parezca que sean razonables, nos parezca que efectivamente hay un mejor argumento a encontrar una mejor solución. Bueno, vamos a hablar un poquito, antes de terminar, acerca de un poco la expectativa también de cómo viene la tramitación en el Congreso. Pero nos quedan unos minutitos, no sé si alguno tiene alguna duda más específica del proyecto en particular, antes de pasar con un poquito a la expectativa política en virtud del tiempo. Podemos seguir conversando ahí más en detalle de algunos otros aspectos que les preocupan de la iniciativa legal. ¿Alguna duda? Yo no sé si por allá, a ver, déjame ver. En el Zoom están bien tímidos hoy día. Sí, por eso, yo creo que si no ha levantado la mano, bueno. No tengo allí nada en particular, ¿no? Ya. Bueno, pero sigamos entonces aquí con los que han estudiado el proyecto muy en detalle. Isabel, ¿qué otros aspectos te generan como dudas? Y para terminar después con el tema más político y la expectativa, como les decía, de la tramitación, que también se enreda también por otros temas que probablemente van a estar sobre la mesa. Pero vamos a los detalles. O sea, ya hablamos acerca de la composición del Consejo, que era algo que les generaba algunas dudas. No sé, el tema de la gestión administrativa en los tribunales, ¿qué te parece esa parte del proyecto de ley? Tenemos poco rato, así que muy corto. Algunas cuestiones puntuales. El rol de la Fiscalía Judicial. A mí me parece muy interesante la transformación que hace el proyecto y como decía antes, la economía institucional
uno tiende a crear muchos nuevos órganos y eso también tiene dificultades después. Sí creo que dado el rol que el proyecto busca darle a la Fiscalía Judicial, me parece que reforzar su sistema de nombramiento y sobre todo su sistema de remoción debe ser un foco de atención. El impacto que puede tener sobre todo, por ejemplo, en temas como implicancias y recusaciones, temas le da mucho rol sobre probidad, que me parece muy bien, pero por lo mismo creo que el proyecto todavía es muy breve, dado la recomposición de esa figura. Dado que es una reforma a la Constitución, yo sé, no nos gusta poner detalles en la Constitución, pero creo que hay que, ya me están retando estos años de la misma conversación. Los abogados integrantes. Larga propuesta, ¿no es cierto?, de eliminación de los abogados integrantes. El proyecto lo hace, después le voy a dar algunos comentarios al ministro sobre la manera de hacerlo. Y voy a lo que planteaba Hernán antes. La función jurisdiccional. Gran parte hoy día de la labor de las Cortes y de la Corte Suprema está todavía centrada en el recurso de protección. Al eliminar, obviamente, o al separar más bien la función jurisdiccional de la de administración, eso va a cambiar, ¿no es cierto?, las labores y tareas de los ministros de la Corte y de las Cortes de Apelaciones. Yo no tengo suficiente información de cargas, y esto es un estudio que se está haciendo, entonces al día de hoy para determinar cómo pensar las Cortes de Apelaciones sobre todo y la Corte Suprema sin los abogados integrantes. Y esto no está en el mensaje y en el fondo es decir, ok, eliminemos a los abogados integrantes, distribuyamos las cargas pensando en los volúmenes de recursos de protección. ¿Por qué digo que esto tiene que ver con Hernán? Porque uno no puede pensar las competencias, la discusión sobre jurisdicción y competencia sin obviar el recurso de protección. Activismo judicial y recurso de protección. Hay muchas maneras de llegar a la discusión sobre jurisdicción y sobre las competencias de la Corte, pero estoy de acuerdo con el ministro que esa es una discusión mucho mayor. Lamentablemente el proceso constituyente falló, había una interesante discusión ahí sobre esto, pero me parece que hay una necesidad de proyectar las cargas en las Cortes, asumiendo que los volúmenes de recursos de protección se van a mantener al menos. Claro, o sea, ¿cómo garantizar de alguna manera el funcionamiento de las Cortes? Porque vamos a sin los terminar abogados inventando integrantes? la figura que no se llaman abogados integrantes Claro. y que le vamos a poner otro nombre, porque ahora, obviamente entendiendo que va a haber una descarga de las labores administrativas, pero como dice el ministro, bajo esto va a haber un ministro de la Suprema en el Consejo de Nombramiento, recordemos que tiene integración también en el Tricel, en algunos periodos, ¿no es cierto? Bueno, se está eligiendo ahora. Entonces hay otras labores, no desaparecen del todo, pero sobre todo las Cortes de Apelaciones. Ya, lo dejo hasta ahí porque sé que... Hernán, ¿cuáles son tus observaciones particularmente? En Para este tema? seguir el hilo, yo creo que es muy importante terminar con los abogados integrantes. La experiencia que yo he podido apreciar de los abogados integrantes, sobre todo en regiones, es muy mala. En general, todas las oficinas de abogados procuran tener su representante a través de los abogados integrantes en las cortes. Y eso genera una deformación muy negativa. De manera que hay que terminar con eso. Tiene sí una gracia los abogados integrantes que incorpora gente distinta, de alguna manera va refrescando el ambiente de la corte. Por eso que el sistema que se aplicó en el Tribunal Constitucional y que cuando se aplicó en el Tribunal Constitucional se iba a incorporar también en el resto de los tribunales, el de tener ministros suplentes es un sistema positivo. Esos ministros suplentes se deberían, esto nosotros lo hemos estudiado y propuesto, se deberían abrir como los abogados integrantes podrían concursar y duran, no sé, 3 años, 5 años, 4 años, un tiempo con dedicación exclusiva. Entonces ya dejan de ser, y esos que pueden llegar de afuera, extraños a la administración de la justicia, como dice la Constitución, pueden seguir en la carrera judicial si quieren, por lo cual tienen una perspectiva. A mí me gusta esta idea, ha funcionado lo de los ministros suplentes en el Tribunal Constitucional, creo que puede ser una forma de reemplazar a los abogados integrantes. Cuando lo hemos propuesto, la DIPRES siempre nos ha dicho es muy caro. Bueno, son más baratos los abogados integrantes, lamentablemente. Bueno, yo sé. Esa es la vieja pesadilla. 1. 2,
yo creo que hay que fortalecer a la Corte Suprema en su rol y no voy a insistir en eso por razones de tiempo, pero me parece importante darle fuerza jurisdiccional al rol de la Corte y que deje de estar atendiendo otras tareas. Respecto de el organismo que administra, no está muy perfilado este organismo en esta reforma constitucional. Por ejemplo, no se sabe quiénes son los integrantes. Hoy día la KPJ, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, tiene 7 ministros de la Corte Suprema que son el Consejo Directivo. Eso es una locura. Eso tiene que salir, los señores ministros, podrá quedar uno, está bien, porque esta corporación lo que hace es administrar y gestar en beneficio de los tribunales nuevamente. Y está bien que haya alguien de la Suprema, alguien de la Corte de Apelación y un par de jueces. Pero lo más importante es que haya un cambio cualitativo en la gestión, que se profesionalice la KPJ. Nosotros tenemos respecto a la KPJ muchas preguntas. Es una caja negra, no sabemos bien todo lo que ocurre ahí. Hay mucho cuestionamiento, hay muchos dicen que aquí hay una fuente de corrupción. Yo no lo repito, lo digo solamente como para decir, necesitamos saber qué pasa, porque no hay una gestión profesional. Ahí deberíamos meter 3, 4 personas que tengan trayectoria en gestión de empresas públicas y privadas en esa corporación y ahí darle un giro muy significativo. Pero hay un alcance que sí debo hacer respecto al proyecto que se plantea, que es que esta corporación, en el proyecto que plantea el Ejecutivo, va a tener la gestión y administración de todos los tribunales de la República, excluido el Tribunal Constitucional y los tribunales electorales, el TRICEL y los regionales. ¿Qué significa eso en lo concreto? Que va a pasar a administrar los tribunales especiales. El Tribunal Ambiental, el Tribunal Tributario, el Tribunal de Libre Comercio, etcétera. Todos. Entonces, esto es un cambio muy radical. Aquí la Corte Suprema siempre ha querido que no existan tribunales especiales, que todo esté controlado por ellos, y este camino es una manera indirecta de la unidad jurisdiccional, se quiere llamar, para tener el control desde la corporación de estos tribunales. Lo encuentro materia a discutir. A mí personalmente no me gusta a priori, pero entiendo que esto es una materia a discutir y me tocó participar en el Congreso en la creación de varios de estos tribunales y yo fui partidario que se crearan estos tribunales y que no estuvieran, salvo por vía recursiva, bajo la dependencia de la Corte Suprema. Y finalmente, un último comentario por tiempo, sí, el de la potestad disciplinaria. Y yo creo muy importante lo que se está haciendo. Hemos venido planteando esto de que los fiscales judiciales se hagan cargo de esta materia, que sea una especie de ministerio público judicial, que haga la investigación. Eso está recogido y está bien, más allá de algún punto que siempre se puede perfeccionar. Lo que no está claro es quién resuelve. Porque la idea del tribunal, del fiscal, es que investiga y acusa, ¿no? Pero alguien resuelve. Dice la ley definirá el tribunal. Y yo creo que es muy importante que no sea su superior jerárquico. Porque parte de los problemas que se está tratando de evitar con esta reforma es la falta de independencia interna que tienen los jueces. Cuando un juez es nombrado por su superior jerárquico, porque las cortes de apelaciones hacen las ternas, cuando un juez le revisa vía recurso los fallos de los jueces, cuando la potestad sancionatoria está en el superior jerárquico, díganme qué independencia tiene ese juez, muy escasa. Y por lo tanto, para terminar de darle independencia a ese juez, no solamente hay que sacar los nombramientos de la Corte, cosa que se está haciendo, no solamente hay que, los recursos, eso me parece que bien es consistente dentro de un ordenamiento jurídico jerarquizado, pero la potestad disciplinaria hay que sacársela al superior jerárquico porque hace de ahí un nivel de dependencia de los tribunales que no es conveniente. Hernán, te tengo que cortar porque muy interesantes tus observaciones, pero nos quedan un par de minutos para cerrar con el ministro. ¿Cuál es, como usted ve estas últimas observaciones, qué tanto detalle pueden tener? También es una reforma constitucional, usted dice no se puede abordar todo a través de una reforma constitucional, y un poco también
enseguida le hago la siguiente pregunta, un poco cómo ve la tramitación, o sea, porque también todos los sucesos que pasan en torno a la coyuntura también, de alguna manera predispone un poco los ánimos en el Parlamento. Y en ese sentido, ¿qué tanta viabilidad? Usted también ha hecho un trabajo de alguna manera prelegislativo, me imagino yo, para todas estas iniciativas, y un poco cuán enredado o no, o cuán ya no ve el camino para avanzar en su discusión, ya en el Parlamento. Bueno, primero que todo, yo creo que hay bastante consenso general de que necesitamos una reforma de este tipo. Entonces, en ese sentido, tengo plena confianza de que vamos a poder avanzar y podemos concretar eventualmente esta reforma. Creo además que la reforma que nosotros estamos presentando, como decía, ha abordado en general las principales preocupaciones que hay y ha tomado además los antecedentes de los proyectos previos que se habían presentado. Entonces, en ese sentido, nos parece que de hecho, que estemos relativamente de acuerdo en los objetivos centrales, que estemos bastante de acuerdo en la configuración general de los órganos, que estemos bastante de acuerdo en cuáles son aquellos aspectos que hay que eventualmente definir en la ley, me parece que da cuenta de que uno puede decir esto tiene buenas posibilidades de concretarse. Yo creo sí que efectivamente tenemos que ver, yo al menos personalmente soy partidario de constituciones más bien generales, de constituciones más bien que nos permitan entregar a la configuración legal aquellos aspectos de detalle. No configuraciones, o sea, no constituciones que configuren completamente los órganos en la Constitución, porque con eso, a mi juicio, lo que hacemos es llevar una discusión que es eminentemente legal a un ámbito constitucional. Entonces, todos aquellos aspectos de detalle creo que son discusión de la ley que va a regular tanto el Consejo de Nombramientos, tanto el Consejo de la Administración o eventualmente las otras materias que propone esta reforma constitucional. ¿Ya? Eh, eh, Me parece que eso además hace más, o mejor dicho, protege de mejor manera lo que tiene que ser una constitución. ¿Ya? Y da más flexibilidad para hacer aquellos cambios que se requieren posteriormente, aquellos aspectos de diseño institucional que eventualmente hay que modificar, porque en la tramitación de la ley son más sencillos de realizar. ¿Ya? Entonces, claro, los temas de dieta, si mal no me equivoco, no hay ninguna dieta en la Constitución. Cómo se van a escoger en detalle, ¿cierto? Tampoco. Y varias cuestiones de ese tipo. Entonces, todo eso lo dejamos a la discusión de la ley y me parece que ese es otro momento. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo más general, lo objetivo, y yo creo que eso es completamente posible. Y por cierto, uno cuando da estas discusiones también empieza a generar la configuración de estos órganos. Tenemos nosotros recientemente una experiencia que hicimos una reforma constitucional, que es una reforma constitucional muy significativa, pero a la vez también muy breve, que es que crea la Fiscalía Supraterritorial. También teníamos un largo camino en el sentido de que necesitamos para combatir el crimen organizado transnacional una fiscalía que no tenga una organización regional, ¿ya? Porque eso obviamente es más complejo para este tipo de delitos que no solo es transregional, sino que además es transnacional. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos una reforma muy acotada a la Constitución para crear la figura de la Fiscalía Supraterritorial y ahora estamos discutiendo en el Congreso la configuración propiamente tal en la ley orgánica del Ministerio Público de esta Fiscalía Supraterritorial. Entonces yo creo que si estamos de acuerdo más o menos en los objetivos generales, si estamos de acuerdo en aquellos aspectos que deben separarse, las funciones que se deben completar, todo el resto de la discusión lo podemos dejar perfectamente a la ley que regule y no tengo ninguna duda de que vamos a encontrar los mejores acuerdos para aquello. Muchísimas gracias, ministro. Yo tengo un par de preguntas más, pero si usted tiene que, por sus compromisos adoptados, tiene que irse, lo dejamos liberado, ¿ah? No se preocupe. Pero sí, antes del cierre, sí yo quiero preguntarle bueno, agradecerle también por su participación. Yo creo que nos ha quedado muy claro cómo las expectativas que se tienen de este proyecto, la voluntad que hay para seguir adelante, y bueno, le deseamos el mayor de los éxitos también en su nueva magistratura, en su nuevo cargo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengo reunión con el presidente de la Corte Suprema, así que... Ah, sí, no lo puede dejar esperando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.
Solo un par de preguntas adicionales antes de que, yo sé que ya por la hora estamos justos, pero bueno, Hernán, tú eres un actor político bien relevante. ¿Cómo mira tu sector, digamos, o cómo miras tú el sector en la representación parlamentaria y las posibilidades de que un proyecto de este tipo avance? ¿Qué crees tú y en esta situación de cierta ingobernabilidad que de alguna manera uno ve constantemente en el Parlamento, pueda afectar o no, digamos, la discusión de una reforma central, digamos, para la administración de justicia? A ver, yo diría que sobre el planteamiento central dentro de las líneas de lo que yo he estado exponiendo aquí a propósito de esta iniciativa del gobierno, son las mismas básicamente que pusimos en la comisión experta y que logró un acuerdo bastante transversal. Cuando se discutió en la comisión experta este tema de la estructura del Poder Judicial, de la separación, de lo jurisdiccional, de no lo jurisdiccional, de los órganos autónomos, en fin, llegamos a un acuerdo. Incluso después cuando viene la comisión constituyente, donde cambia, porque cambia la mayoría por la composición de esta comisión elegía, en donde hubo una significativa mayoría republicana, logramos mantener el esqueleto vertebral, la columna vertebral central. Y yo diría, por lo tanto, que si uno se sienta a conversar en forma sensata, hay acuerdo y se puede llegar a acuerdo. Con algunos cambios. Yo creo que lo intransable aquí, hay muchas cosas que son discutibles, pero lo intransable es que la comisión no sea resolutiva. Creo que eso me parece es el obstáculo principal que yo le veo a este proyecto, y por lo que yo he conversado con algunos parlamentarios, ese es el eje que se va a levantar. Ahora, bueno, pero esto es un tema ya distinto. Yo lo que creo que este país, por el régimen político que tiene, se ha hecho absolutamente ingobernado. Y por lo tanto, ni este gobierno, como en el pasado, ni cualquiera que sea el futuro, va a poder gobernar si no se cambia el régimen político. Estamos viviendo un régimen político fraccionado, parlamentarizado, polarizado, que hace muy difícil que se aprueben las cosas. Yo participé en la exposición que hizo el ministro Cordero de este proyecto, hice yo mis comentarios, muy parecidos probablemente a los que acabo de hacer aquí, y el ambiente que yo noté en la Comisión de Constitución fue como de otra discusión. Están en otra, queremos otro proyecto y queremos otra cosa. Yo dije, pero aquí no va a conversarse nada. No hay posibilidad de diálogo. Yo sentí que yo estaba viviendo en la experiencia práctica las consecuencias de un sistema ingobernado. Esta es mi mirada escéptica. Si lográramos, y en poco tiempo, porque esto también lo había hablado con el ministro Cordero, a mí el ministro Cordero me había invitado a conversar sobre este proyecto antes de que lo presentara, fue muy amable, yo le hice ver mis observaciones, en fin. Y él planteaba de que él creía que la ventana de oportunidades que tenía el gobierno es de aquí a febrero. Enero, febrero. Porque ya el próximo año es un año electoral, electoral ya político, porque están los parlamentarios en juego y aparte de la presidencial. Se veía difícil. Y yo no sé por qué veo que el ambiente político está muy crispado todavía para sacar adelante. Ahora, este proyecto además es un proyecto, es como todo lo que se hace aquí, las legislaciones express, ¿no? Porque no entra, el proyecto que nosotros presentamos en el 21 era reforma constitucional y reforma al Código de Tribunales, para poder hacer viable todo esto, estaba todo resuelto hasta el final, cada detalle, porque si no, esto queda como en el aire. Hay que necesitar una ley para poder. Por eso es que aquí es muy importante las disposiciones transitorias, que de alguna manera hacen una especie de caída para que se pueda empezar a aplicar este proyecto una vez que se apruebe la reforma constitucional. Pero es poco lo que se está aprobando y si hubiera voluntad se puede sacar. Pero créanme que yo soy un poco escéptico del Parlamento en el estado actual, en la convulsión que existe sobre los temas judiciales. Cada día tenemos un escándalo más grande que el otro y como decía una presidenta,
pareciera que en Chile cada día puede ser peor. Entonces, en ese clima, Hernán no puede estar tan pesimista. yo No está soy, demasiado bueno, pesimista. O desgraciadamente, realista, no lo sé. desgraciadamente digo lo que pienso. Alejandro, antes de terminar, tú querías preguntarnos o hacer una observación. Ya. A ver. Muy rápido. Cuando Hernán dice que el Consejo de Nombramiento debería ser resolutivo, ¿está pensando que de la decisión del Consejo resulte un ministro de la Corte Suprema o está suponiendo que vaya al Senado? ¿Y cómo conversa eso con la propuesta de Isabel de eliminar al Senado? Porque aquí, eh, eh, y si, va si saca al presidente de la República y va al Senado, tiene un cierto contrapeso político. Pero entonces ya no es terna, estamos hablando de un nombre. Porque Sí. el Senado no puede dirimir entre una terna. Ahí sí que Alejandro, sería un guirigay. y buena la precisión, porque yo no me he metido en el tema de los ministros de la Corte Suprema. De lo que yo estoy hablando es que esta comisión de nombramiento sea resolutiva en todo lo que dice relación de ministros de Corte de Apelaciones abajo. Ministros de Corte de Apelaciones, jueces, el escalafón primario. También yo soy partidario de que esta misma nombre a los notarios, conservadores, archiveros, que también nombren los fiscales regionales. Este es un tema que no hemos discutido. Los fiscales regionales se nombran igual. Aquí tenemos el mismo sistema. La Corte de Apelaciones propone las ternas de fiscales regionales, de notarios, de jueces. Yo, en mi planteamiento, elimino todo eso, una sola comisión que durante 4 años se dedique a todos estos nombramientos y los nombres, salvo los de la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema es el nivel jerárquico. Por eso yo digo, este tiene que tener un rol distinto y una responsabilidad distinta. Y a mí me parece que el sistema, con todas las deficiencias que ha evidenciado, es todavía mejor que cualquier otra alternativa. Es como la democracia, al decir de Churchill. Es el mejor de los sistemas porque no hay otro mejor, no porque sea empíricamente o dogmáticamente bueno, no. Y yo siento que aquí, si la comisión de nombramiento hace la quina y el presidente elige, hace una quina ordenada, jerarquizada, con plazo perentorio para resolver, para que elija adentro, y si no resuelve dentro de ese plazo, va el primero de la propuesta de la comisión. Y lo propio se hace con el Congreso, con el Senado, que tiene un rol, porque a pesar de todo lo que se diga, en general, el trabajo, a mí me ha tocado participar desde el año 97, porque era senador, cuando se implementó esta fórmula, porque antes no participaba el Senado, antes del 97. Desde el 97 hasta hoy sí participo. Y salvo todos los nombramientos que se han hecho bajo este gobierno, me tocó participar o como senador o como ministro en todo. Y yo diría que el promedio es razonable, el promedio como resultado. Entonces, yo no le tengo miedo a que el Senado siga participando, pero hagámoslo en forma más expedita. Hay otras fórmulas. En la comisión experta, por ejemplo, se hablaba de la idea de que el presidente propusiera 2 nombres en vez de 1 al Senado. Esa es otra fórmula. Pero me parece que la legitimidad que tiene un ministro de la Corte Suprema, originado por una comisión de nombramiento en este caso, escogido dentro de esa terna o quina, en fin, por el presidente de la República, y zanjado, aprobado, ratificado por el Senado, le da una fuerza enorme, le da una independencia notable. No creo que tengamos un mecanismo mejor. Perfeccionemos este, pero no creo que excluyendo al Senado vayamos a mejorar esta situación, porque le damos demasiada responsabilidad al presidente de la República. Y en el sistema de peso y contrapeso, a mí me parece necesario que el Senado haga ese peso. Y en general, el desarrollo constitucional chileno llevó a que la Cámara de Diputados, en formación de la ley, son ambas cámaras iguales. Pero las diferencias están en que la Cámara toma la fiscalización de los actos de gobierno y el Senado toma los nombramientos. Yo diría que el rol de los nombramientos que ha hecho el Senado ha sido positivo. Ha ido generando una especialización que se puede perfeccionar. Por ejemplo, las audiencias. Bueno, yo les puedo contar una anécdota. Cuando, siendo presidente del Senado, establecí que todos los nombramientos que hiciera el Senado requerían un informe de la comisión respectiva y audiencia del respectivo nominado, en todos los casos. Bueno, me llamó el presidente de la Corte Suprema
como ahora acaba de partir el ministro Gajardo, a una reunión privada para hacerme presente que la Corte Suprema estaba en contra de que los ministros de la Corte Suprema fueran a una audiencia, los postulantes a ministros de la Corte Suprema fueran a una audiencia. Yo le dije, mire, lo siento mucho, nosotros lo vamos a hacer sí o sí, porque este es un modelo de transparencia que nosotros necesitamos darle al país para su propio bien, para la legitimidad de los propios ministros. Bueno, estoy hablando del año 2004, 2005, no es... Entonces, yo siento que las audiencias se han ido perfeccionando con participación pública, con plazos acotados. Me parece que eso permite avanzar en un sistema de nombramiento razonable. No está todo mal tampoco, está todo perdido, ¿cierto, Isabel? Oye, Isabel, ya para terminar también un poco, ¿cuáles son tus conclusiones y cómo ves tú también que se va a generar esta discusión? Y un poco también el rol de la academia en lo que viene también, en participar activamente o no de esta discusión y por qué les interesa estar también. A ver, yo creo, como dice Hernán, la discusión pública está muy convulsionada. Igual recordemos que estamos a 4 días de una elección. 4 días, sí. Y obviamente eso crispa mucho más los ánimos. En eso el actual subsecretario tenía un punto de que la ventana de oportunidad es muy agotada porque obviamente después parten las elecciones primarias el próximo año. Y en eso el rol de la academia es fundamental. Mantenerlo, en el fondo buscar aportar a la discusión legislativa, porque si no obviamente es mucho más fácil llenarse de otras mociones y proyectos. Creo que además a nivel de la academia hay distancias, diferencias en puntos muy concretos, pero no así, ¿no es cierto? Me parece que hay bastante consenso en la propuesta en general, y creo que eso además lo hace más fácil para llegar a un acuerdo, al menos en la comisión. Y la propia Corte además ha manifestado, ¿no es cierto?, en muchas ocasiones anteriores conformidad a los puntos centrales. Yo tengo un desacuerdo aquí con Hernán, pero ya es evidente el rol del Senado. Yo creo que nombramientos que se demoran más de 300 días cuesta defender que esté funcionando bien. 400... Le pone plazo, si dentro de 30 días no resuelve, se nos pero queda el primero en la lista. En todo caso, no hay ningún mecanismo comparado que sea obvio. El sistema de Estados Unidos tiene un rol en el Senado. Los últimos nombramientos en Estados Unidos, no sé qué tanto contrapeso ha habido, pero es una cuestión, el caso mexicano nos lleva al opuesto extremo, ¿no es cierto? Y creo que aquí hay que valorar muy bien los transitorios. El caso mexicano, no sé si lo han estado siguiendo, pero no tiene transición alguna. Se acaban los jueces completos, todo el Poder Judicial el mismo día, a la misma hora. No hay una transición en la elección. Entonces, pero sí creo que si me dicen a mí cuál es el principal desafío es que el Congreso proceda a legislar, más que nos pongamos de acuerdo. Procede a hacer la pega, de alguna manera. Y en eso tenemos que desde la academia apoyar ese punto, no sé. Y el colegio de abogados, los colegios de abogados, recordemos que en Chile no hay un solo colegio de abogados. Los colegios de abogados tienen también un rol fundamental, además, por supuesto, de la academia. Muchísimas gracias, Isabel, Hernán. Muchísimas gracias a todos quienes siguen, nos acompañaron hasta el final a través de Zoom y quienes están presentes. Yo creo que ha sido una discusión bien clarificadora, también nos deja con muchas interrogantes y también con el ánimo de seguir y ojalá también ir realizando nosotros por el lado de Entre Códigos, también poniendo estos temas sobre la mesa e ir avanzando también en la discusión y poniendo también un granito de arena para que esto avance. Así que muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.